Muere su líder, ejecutado como un delincuente común. Después vienen las historias de resurrección y una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, están instruidos para difundir la nueva fe hasta los confines de la tierra. Se dice que Judas, Santiago el Menor y Juan se abrieron camino hacia el norte. Historias impregnadas de leyenda, mito y magia. Misionarios que evangelizan en terrenos desconocidos. Existía una amenaza real. Una nueva conversión cada vez, enfrentándose a lo establecido, acabando en enfrentamientos mortales. Les golpearán, les azotarán, les torturarán. Las historias de su martirio los consagran en la historia e inspiran a los fieles. Los viajes de los apóstoles. Jerusalén al norte. Armenia, hogar de 3 millones de personas. La Iglesia Apostólica Armenia, nacida aquí hace casi 2000 años, tiene el triple de seguidores por todo el mundo. La Iglesia Apostólica Armenia cuenta con 2 milenios de historia y ritual. La Catedral de Santa Etzmiazin, considerada una de las catedrales más antiguas del mundo, tiene más de 1700 años. Su congregación, muy devota, observa las tradiciones de raíces todavía más antiguas. La historia de cómo los cristianos armenios creen que la fe llegó al norte comienza antes de la crucifixión de Jesús, en Edesa, un pequeño reino de la antigua Armenia, ahora perteneciente a Turquía. Según el historiador romano del siglo IV Eusebio, el rey Abgar de Edesa sufre una enfermedad incurable. Oye hablar de un sanador radical en Jerusalén, al que algunos se llaman Dios. Estaba muy enfermo y nadie lograba encontrar una cura para él. Probó con todo tipo de médicos. Abgar tiene lepra. Le pide a Cristo que le visite cuando oye hablar de todos sus milagros. El rey envía un mensajero a Jerusalén. El rey ha oído que la vida de Jesús está en peligro. Le ofrece refugio en su país a cambio de que le cure. El rey de Edesa oye hablar de Jesús y le manda una carta diciendo: he oído hablar de ti y de tu mensaje, y tengo entendido que no estás a salvo. ¿Puedes quedarte aquí conmigo? Y yo te protegeré de la persecución judía. Según la historia, Jesús le contestó que no podía embarcarse en ningún viaje. Jesús le responde diciendo: te bendigo por haber oído hablar de mí, pero no puedo ir. No me moveré de donde estoy. Pero Jesús queda impresionado con la declaración de fe del rey. Y según la leyenda, prepara un presente especial para él. Jesús coge una tela. En griego moderno se sigue llamando mantili a los pañuelos. Se pasa la tela por la cara y esta se convierte en un famoso icono. Simplemente coge una tela, se la pone sobre la cara y cuando se la quita, su cara queda marcada en la tela. Y dice que se la enviará al rey Abgar. Envía la tela a Edesa junto con una promesa. Obviamente, Cristo nunca llegó a salir de Tierra Santa, por lo que le promete que tras su muerte acudirán mensajeros. Jesús le da su palabra.
enviará a uno de sus discípulos al norte para curar al rey. Pero no se llevará ningún plan hacia el norte antes de un momento decisivo en la fe cristiana. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Las crucifixiones romanas son un evento casi diario. Y esta está a punto de cambiar el curso de la historia. Jesús de Nazaret es ejecutado por proclamarse rey. Desde ese momento, el proceso completo de su recorrido hasta el lugar de su ejecución y todo el sufrimiento y dolor que padece se convierten en el centro de la devoción cristiana. La Biblia cuenta que un soldado romano apuñaló a Jesús en un costado. Tras esta crucifixión, los apóstoles temían que les ocurriera lo mismo que a Jesús. La Biblia nos cuenta que a los 50 días Jesús resucita de entre los muertos y asciende a los cielos. Al subir con el Padre a los cielos, en la ascensión, se produce una segunda pérdida. Le perdemos por segunda vez. Jesús les dice a los apóstoles: no os preocupéis, estaré con vosotros. No podéis venir conmigo, pero esperad a que venga el Espíritu Santo, el defensor, el que os ayudará. Jesús promete que sus más fieles seguidores, estos 12 hombres, continuarán su misión. Antes de su ascensión, ordena a los apóstoles no abandonar Jerusalén y esperar allí. Los hechos de los apóstoles de la Biblia nos dicen que, sin su líder, se reúnen para orar y buscar consejo. Se sienten devastados por la crucifixión. Piensan que todo ha terminado, que el fin ha llegado. Se reúnen en el día sagrado judío, Shavuot o Pentecostés. Se trata de un extraño grupo de inadaptados a quien nadie escogería para dejar su huella en la historia. Los 12 elegidos por el propio Jesús son un grupo muy curioso de hombres. Eran pescadores, recaudadores. No había ninguna razón para pensar que les aguardaba un futuro brillante. Ya eran hombres adultos cuando recibieron esta extraordinaria llamada. Ahora son fervientes seguidores de una secta radical sin líder. Jesús predijo su propia muerte, resucitó de entre los muertos y desapareció. Pero, ¿y ahora qué? Jesús les promete un signo, pero no dice cuándo llegará. De repente, todo cambia. El día de Pentecostés ocurre. Según el libro de los Hechos, una presencia sobrenatural inunda la habitación cuando el Espíritu Santo desciende hacia los apóstoles. Los apóstoles están reunidos en una habitación cuando unas lenguas de fuego, unas llamas, caen sobre esta. Y las lenguas de fuego rozan a todos y cada uno. En el segundo capítulo de los Hechos se cuenta que los apóstoles recibieron un don milagroso, la capacidad de hablar todas las lenguas del mundo. Los discípulos de Jesús, aunque no han sido educados, comienzan a hablar en las distintas lenguas del mundo. Es lo que necesitan para predicar la palabra de Jesús por el mundo. Les preocupaban muchas cosas. Una de ellas era justo la lengua. Y una de las cosas chocantes de Pentecostés es el famoso don de las lenguas.
Esto supone una gran transformación para la seguridad de los apóstoles. Supongo que estarían estupefactos, pero también muy emocionados, entusiasmados y eufóricos de que hubiera cumplido realmente lo que dijo. Ya no tienen miedo, de pronto lo entienden todo. Ahora entendemos por qué seguimos a este tal Cristo durante 3 años. Ahora comprendemos que nos pidiera que viajáramos por el mundo predicando su palabra. Según la leyenda, 3 hombres se abrirán camino hacia el norte. Judas, a veces llamado Tadeo. Era muy agradable, muy feliz. Alegraba a la gente. Era un hombre de gran corazón. Un misterioso apóstol apodado Santiago el Menor, quizá por su baja estatura. Hay que tener en cuenta que había lazos familiares entre los apóstoles. Algunos dicen que era hermano de Judas, otros que era hermano de Jesús. Y por último, el apóstol Juan, que era especialmente cercano a Jesús. Se dice que es el discípulo amado, el anónimo que apoya su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Predicar en Jerusalén atrae una atención no deseada por parte de las autoridades locales. Este nuevo ministerio de predicación comienza a tomar impulso en Jerusalén. Meses después de Pentecostés, Jerusalén se convierte en un lugar difícil para cualquier seguidor de Jesús. Ahora sus seguidores se sienten confiados para empezar a predicar por doquier. Son arrestados y obligados a dejar de predicar. Los apóstoles acaban entre rejas antes de comenzar su misión. Y según los hechos de los apóstoles, esto es motivado por los celos. Pero la Biblia cuenta que son liberados por intervención divina. Por la noche llega un ángel. Este abre la puerta y les hace salir precisamente para que puedan empezar a predicar de nuevo. Esto les da un gran sentimiento de energía y poder para completar su misión. El ángel les ordena: continuad predicando la palabra. Es un momento muy especial. Según la leyenda, Judas, Santiago el Menor y Juan se dirigen al norte. Esta misión les costará la vida a 2 de ellos. ¿A cambio de qué está uno dispuesto a ser martirizado? Define el concepto del cristianismo. Garni, Armenia. Este antiguo templo helénico es una reliquia de culto armenia de antes del cristianismo. Fue construido en el siglo I, en tiempos de los apóstoles. Es el único templo que sobrevivió a la conversión oficial de Armenia al cristianismo en el año 301. En el siglo IV, el noble armenio Gregorio, el Iluminador, fundó este monasterio en las proximidades. Esculpido en roca sólida, yace sobre un antiguo manantial y se considera sagrado desde antes del cristianismo.
Este enclave histórico llamado Gehardabank, que significa monasterio de la lanza, en su día albergó una reliquia invaluable para los armenios, debido a su lazo directo con los apóstoles. Los grabados de todo el monasterio representan el tesoro. Es el objeto más sagrado para la Iglesia armenia. El original está ahora guardado a salvo en el tesoro de la Iglesia en Etchmiadzin. Los cristianos armenios creen que esta reliquia es la lanza con la que apuñalaron a Cristo. Según la tradición armenia, Judas recogió la infame reliquia y la trajo consigo desde Jerusalén. Aquí tenemos lo que podría ser una de las reliquias más importantes de la Iglesia armenia. El apóstol Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, las trajo hasta aquí. La lanza de Etchmiadzin es una de las al menos 4 que afirman ser el arma de Centurión. Pero para los cristianos armenios, su autenticidad es una cuestión de fe. Dicen que el apóstol se la llevó al norte con él, donde permaneció para siempre. Llevar el cristianismo más allá de Jerusalén era una proposición arriesgada. La situación era muy peligrosa para ellos y las persecuciones eran muy duras. Sus vidas corrían peligro. Judas fue el primero. Según la leyenda dorada, se dirigió al norte, a Edesa, para cumplir la promesa de Jesús al rey Abgar. Viajar en los primeros siglos o incluso principios de la Edad Media era muy peligroso, sobre todo porque no tenían ni idea de con quién se encontrarían y no había ningún sistema de derecho en territorios periféricos. En el Evangelio se dice con urgencia, tenemos que hacer esto. Esta situación no es normal. Aconsejados por el Espíritu Santo, los apóstoles parten a distintas naciones. No todos parten inmediatamente. Algunos dicen que Santiago el Menor también va al norte, hacia Siria. Otros creen que nunca abandona Jerusalén. El libro de los Hechos cuenta que Juan se queda en Jerusalén construyendo una iglesia. Este es el comienzo del cristianismo como movimiento mundial y de la idea de que los apóstoles atrajeron efectivamente a judíos y no judíos. Se trata de un desarrollo revolucionario e inesperado que hizo del cristianismo lo que es hoy. En Edesa, el rey Abgar continúa enfermo, esperando al emisario que Jesús prometió enviar. El apóstol Judas es enviado a ver al rey de Edesa para hablar con él finalmente. Cuando llega Abgar dice, tengo esta tela. Y Judas responde, bueno, te curaré. Inmediatamente, tras sostener la tela con el rostro de Jesús sobre su piel, el rey sana. La leyenda del siglo IV simplemente habla de Tadeo, el sanador. Algunos creen que se trata de Judas Tadeo, el apóstol. Otras fuentes dicen que podría haber sido otro discípulo con el mismo nombre. La sanación del rey Abgar afecta obviamente a la conversión de su familia, especialmente su hija Sandukt.
Y esta tradición es muy común en las historias de los apóstoles, en la que un rey se convierte, acepta el cristianismo, recibe el bautismo y luego su familia le sigue. Su esposa le sigue, sus hijos también, y en algunos casos el rey abdica para seguir al apóstol. Si acaso llegó a existir, la conocida imagen de Edesa se perdió. Las historias de la Iglesia Apostólica Armenia dicen que los viajes de los apóstoles no acaban ahí. Este enclave cercano a la frontera entre Turquía y Armenia sigue siendo lugar de peregrinaje cristiano. Los peregrinos vienen a ver el monte Ararat y su imponente cumbre doble, donde se dice que acabó el arca de Noé. Atan lazos y colocan piedras para dejar su huella. Según la tradición de la Iglesia Apostólica Armenia, en este lugar, dos apóstoles se reunieron hace 2000 años. Desde ahí se ve claramente el monte Ararat. Este fue el lugar en el que se encontraron Judas y Bartolomé. La sabiduría popular dice que Judas y su compañero el apóstol Bartolomé se reunieron en este lugar por casualidad. Hay un montón de historias que dicen que los apóstoles se fueron encontrando en varios puntos. Al usar los caminos existentes, con suerte las calzadas romanas, que estaban mejor mantenidas, es normal que se encontraran con los demás en varios puntos y que intentaran unirse para maximizar sus fuerzas. Me imagino lo difícil que sería, especialmente cuando viajaron a Armenia, un lugar tan misterioso. Armenia es un país montañoso, está en tierras altas. Suele ser difícil de atravesar. Podían capturarles yendo a Armenia o ser torturados en el camino. Ir a predicar en estos territorios extraños debió de ser una decisión muy difícil de tomar. En el siglo I, la antigua Armenia era un cruce entre dos imperios, dividido bajo la influencia de Roma y de Partia. Podemos considerar a Armenia un lugar muy rico. Un territorio no solo rico, sino además diverso, porque muchas naciones atravesaban Armenia y vivían allí. Sirios, judíos, armenios, griegos. Era un verdadero crisol. La Iglesia Apostólica Armenia dice que los apóstoles tuvieron gran éxito aquí. Lograron nuevas conversiones y crearon congregaciones, sentando las bases de lo que se convirtió en la primera nación oficialmente cristiana del mundo. Creen que la misión de Judas y Bartolomé en Armenia fue el nacimiento de la Iglesia que sobrevive hoy en día. También hay historias que cuentan que Bartolomé divulgó el Evangelio hacia el este. Dos eruditos del siglo IV aseguran que Bartolomé primero fue a la India y después volvió hacia Occidente. Fue arrestado y torturado en Hierápolis, en la actual Turquía, junto con el apóstol Felipe. Según los apócrifos hechos de Felipe, son castigados por orden de un gobernador furioso con Felipe por convertir a su esposa. Este ordena torturar a ambos apóstoles.
Felipe y Bartolomé son colgados boca abajo. Felipe predica desde la cruz, incluso esperando la muerte. Su sermón atrae a una multitud y su mensaje se afianza. La gente está tan conmovida que exige que bajen a los apóstoles. Es demasiado tarde para Felipe, pero la leyenda cuenta que Bartolomé escapa con la piel intacta, por ahora. Tras reunirse al pie del monte Ararat, Judas y Bartolomé logran un gran éxito en Armenia, consiguiendo nuevos conversos y creando congregaciones. Pero el éxito tiene un precio. Según la leyenda, el apóstol convierte a otro rey armenio. Esta conversión le cuesta la vida a Bartolomé, que es asesinado por orden del hermano del rey. La historia del martirio de Bartolomé no está recogida en la Biblia. Se encuentra en leyendas y textos apócrifos y crea gran controversia. El martirio de Bartolomé consistió en despellejarle vivo. En todas las historias resulta brutal, grotesco y despiadado. La imagen en que le rajan la piel y tiran de ella, despellejándole, es horrorosa y espeluznante, pero, por supuesto, el santo permanece estoico, no expresa su dolor. Su macabro final queda reflejado en las profesiones que hoy en día le honran. Sigue siendo venerado como el santo patrón de los curtidores y los carniceros. El santo no siente agonía al ser despellejado porque soportar esa tortura es el primer paso hacia su santidad. De vuelta en Jerusalén, según la epístola a los Gálatas, Juan se convierte en pilar de la primitiva iglesia cristiana. Pero bajo el reinado de Herodes Agripa, que comienza en el 41 después de Cristo, los cristianos son perseguidos y deben evitar a las autoridades en todo momento. Juan abandona finalmente Jerusalén para dirigirse hacia la actual Turquía. Tras sus éxitos en Armenia, la leyenda cuenta que Judas se une a otro apóstol. Algunas fuentes afirman que Judas y Simón también eran hermanos, un equipo natural. Su historia aparece desde la leyenda dorada, una colección medieval de hagiografías, las biografías idealizadas de los santos. La historia cuenta que estos dos apóstoles se adentran en el actual Irán. Simón y Judas, que al principio predicaron por separado, se reúnen en Persia. El recibimiento aquí no es muy amistoso. Según la leyenda, su campaña acaba manchada en sangre. Poco después de reunirse en Persia, se encuentran con el general de la zona, que está a punto de meter a su ejército en batalla.
El general dirige un ejército perteneciente a un rey local. Está nervioso porque sus dioses y hechiceros le han dicho que esta batalla será una empresa interminable y cara. Los apóstoles le dicen: todo irá bien, la paz es inminente. Los hechiceros del general no simpatizan con los apóstoles. Zaroes y Arfaxad, dos malvados magos que, según la leyenda dorada, atacan a los apóstoles por todo el mundo y que han sido expulsados de África por el apóstol Mateo. Los hechiceros dicen: no, habrá batalla y muchas muertes en ambos lados. Los magos y los apóstoles libran una lucha de poder. Y por supuesto el general está dividido entre ambas premoniciones, entre estas dos predicciones, y dice: enfrentaremos a unos con otros a ver quién gana. Los magos dicen: la batalla comienza mañana, mientras los apóstoles afirman que no habrá batalla. El general dice: el que se equivoque será castigado. Y lo deja todo en manos del resultado de la batalla. Al amanecer del día siguiente, la historia cuenta que la profecía se cumple. Aparece un mensajero. ¿Llevará una declaración de guerra o un tratado de paz? ¿Desacreditarán las noticias a los hechiceros o a los apóstoles? Es una rendición. Los enemigos deponen las armas. La paz reina en el campo de batalla. Los apóstoles estaban en lo cierto. Los magos tendrán que pagar por ello. Todos ellos son llevados ante el rey. Está enfurecido. Los magos quedan como embusteros. La historia cuenta que el rey llama a su verdugo. Este ejecutará a los hechiceros. Los apóstoles intervienen y le piden al rey que detenga inmediatamente la ejecución. Los apóstoles vienen como mensajeros de paz. Hoy no morirá nadie. Pero antes de que la leyenda termine, la misericordia de los apóstoles y la decisión de liberar a los hechiceros resultará ser un error mortal. Provincia de Siunik, Armenia. Aquí los visitantes viajan 6 kilómetros suspendidos, siguiendo el trayecto en teleférico más largo del mundo, para visitar el monasterio de Tatev. Posado en lo alto de un desfiladero, en el río Borotán, este monasterio ha sido una fortaleza del cristianismo armenio durante más de 1000 años. Está emplazado sobre una iglesia aún más antigua, del siglo IV. Esta lleva el nombre de un discípulo del apóstol Judas, de quien se dice que evangelizó en la Armenia del siglo I, antes de unirse a su compañero apóstol. La leyenda cuenta que estos dos apóstoles convirtieron a más de 60.000 personas. Los otros apóstoles que partieron al norte no fueron tan prolíficos. Juan no parece viajar mucho. No hay tantas historias de sus viajes, lo que crea menos conflicto. Y logra reunir a una iglesia muy fiel. Pero ningún apóstol pasa demasiado tiempo desapercibido. Cuando Juan abandona Jerusalén, se dirige al norte hacia Éfeso, la ciudad griega del siglo I ubicada en la actual Turquía. Primero recibe una cálida acogida, estableciendo las bases de una iglesia emergente. Pero la ascensión de un emperador nuevo e intolerante en el año 81 después de Cristo
cambia el ambiente de forma drástica. El apóstol Juan es arrestado y torturado, pero no asesinado. Es exiliado a la isla griega de Patmos. Algunos dicen que Juan pasa el tiempo allí escribiendo un texto apocalíptico, el libro de las revelaciones. San Juan es un hombre mayor. Fue el más longevo de los apóstoles. Llegó casi a los 100 años. Juan es el único apóstol que no sufre el martirio. La historia cuenta que, en su muerte, que fue una muerte natural, algo muy raro, los ángeles lo subieron al cielo. Santiago el Menor no tuvo tanta suerte. Un enigma en vida y un misterio en su muerte. El historiador judío Josefo afirma que Santiago, el hermano de Jesús, conocido por algunos como Santiago el Menor, fue dilapidado y apaleado hasta la muerte mientras predicaba en Jerusalén en el 64 después de Cristo. Según la leyenda dorada, Simón y Judas tuvieron mucho más éxito en sus misiones. Pero hay víctimas. Sandukt, la princesa armenia que rechazó la corona para seguir la palabra de Jesús, muere ejecutada. Solo unos días después, Judas y Simón son capturados en la misteriosa ciudad de Samir, en el actual Irán, y son llevados a un templo pagano del sol. La historia cuenta que los hechiceros, los viejos rivales de los apóstoles, les esperan. Les llevan al templo del sol, donde les obligan a venerar a sus ídolos. Los magos obligan a los apóstoles a venerar las estatuas de los dioses locales. La historia va a acabar mal, pero se les aparece un ángel de Dios. Judas y Simón se enfrentan a una horrible decisión. El ángel se acerca y les dice: tenéis que elegir. ¿Queréis salvar al pueblo? ¿O preferís condenar a esta ciudad? Si los apóstoles así lo desean, el ángel masacrará a cada habitante de la ciudad. Si no, Simón y Judas podrán salvar esas vidas a cambio de su martirio. Y claramente los apóstoles prefieren su propio martirio. Eligen la salvación del pueblo por encima de sus propias vidas. No se mancharán las manos de sangre. Eligen morir. Pero la historia cuenta que antes expulsan a los demonios que poseen a las estatuas de los dioses locales. En realidad, obligan a los ídolos a escupir los demonios que viven dentro de ellos. Y salen dos pequeñas figuras negras que inmediatamente destruyen las estatuas y echan a volar gritando salvajemente. Pero los magos todavía no se han quedado sin trucos. Infunden odio e ira hacia los apóstoles a las gentes por haber destruido sus ídolos. Los apóstoles sobreviven al enfrentamiento en el templo, pero la leyenda dorada cuenta que el pueblo de Samir se alza en armas contra ellos.
Simón y Judas aceptan su destino. Lo que se conoce como la palma del martirio, que simboliza el triunfo del espíritu sobre la carne. En su momento final, las últimas palabras de Judas a Simón son: "El Señor nos está llamando". Una vez que los apóstoles están hechos trizas y han sufrido su martirio, se desata el caos. Llega el final de Zaroes y Arfaxad. Caen rayos, aparece una luz cegadora y se oyen truenos. El templo del sol se divide en 3 segmentos separados. De repente, se avecina una tormenta que mata a los 2 hechiceros de golpe. Y no quedan más que cenizas. Casi 2000 años después, la historia de los apóstoles y de Sandut sigue viva y latente en el corazón de la Iglesia Apostólica Armenia. Judas es consagrado como iluminador de Armenia. Junto con su compañero apóstol Bartolomé. La princesa Sandukt es recordada como una mártir de la Iglesia Apostólica Armenia y como su primera santa. Sus reliquias son veneradas y apreciadas. Creo que los armenios son gente muy tradicional. Todas estas leyendas siguen estando vigentes. La Iglesia armenia declara su relación directa con la sucesión apostólica. Casi 2000 años de tradición. Judas es el primer iluminador de Armenia. La Iglesia Apostólica de Armenia es realmente apostólica porque fue fundada por un apóstol. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que se dirigieron al norte son relatos tergiversados de versos bíblicos, leyendas y folclore. Estos son los míticos primeros pasos en el recorrido del cristianismo. De los seguidores más cercanos de Jesús a una fe mundial de 2000 millones de personas. Los viajes de los apóstoles.